Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean a este su espacio. En esta ocasión, para un episodio especial, mi invitado, a ver cómo, a ver si me sale bien presentarlo, porque es, pues ahora sí que un estuche de monerías, escuchen ya esa risa, pues investigador, periodista, crítico de cine, cinéfilo, amante de la lucha libre, también ahí coincidimos, amante de las buenas Por ahí debiste conversaciones. empezar, mano. Amante de las buenas conversaciones, melómano, también le gusta comprar vinilos, en su caso de jazz. A mí si me ponen uno de AC/DC o no sé, los Sí. Rolling Stones, me detengo ahí, pero coincidimos en esos aspectos y también coincidimos en un gusto muy particular por consumir y adorar el cine mexicano. En esta ocasión acompaña Sergio Huidobro. Sergio, bienvenido seas. No, hombre, dijiste episodio especial, pues especial para mí, mano, porque estar aquí, espero de verdad con la mano en el corazón decir por primera vez, porque al fin se nos hizo juntarnos, digo, nos hemos juntado ahí en nuestros rumbos, ¿no? Para platicar largo y tendido, pero compartir ya de forma más profesional un episodio aquí contigo, no, hombre, yo estoy así como gallo alborotado. Por si fuera poco, también somos como vecinos de la zona sur de la Ciudad de México, o sea, somos Sí, gente de bien, somos gente de bien, respiramos árboles, ¿no? Convivimos con sí, ellos, en fin. Y justo exactamente. en una de estas conversaciones sostenidas con Sergio, en una charla, en una comida, hablando sobre cine mexicano, surgió el tema de las actrices de reparto del cine mexicano. Ese es el tema que vamos a Ujú. conversar en esta ocasión. A ver, Sergio, es que palabras más, palabras menos, este tema que te puse en la mesa, pues surge de que tú, al igual que yo, hemos ido a alguna reunión donde nunca falta que te pregunten, oye, ¿quiénes son tus cinco actrices mexicanas favoritas? Ahora que está de moda de que todo tiene que ser un top, de que todo tiene que ser numeralia. Y cuando empieza uno a decir Sí, sí, sí. sus actrices favoritas, pues mucha gente se te queda viendo como muy raro, como si fueras un, voy a decir la palabra, un mamador. Y no es que uno sea un mamador, porque las actrices que mencionamos están al alcance de la gente, o sea, son películas que hemos visto en la televisión abierta, son películas que ahorita se encuentran en algunas plataformas disponibles, en el mismo YouTube hay películas que se pueden ver de forma gratuita y son actrices que nos han acompañado a lo largo de toda la vida, o sea, de películas que veíamos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, en cualquier día de la semana. Entonces, hablando sobre eso es como que me di cuenta de que hay gente que no tiene muy ubicadas a las actrices en sí del cine mexicano y mucho menos a las actrices de reparto, con quien yo te comenté, creo que tenemos una deuda, creo que urge rescatarlas, traerlas de la Totalmente. memoria, si no es porque para el conocimiento público, sí es como una forma también de aprecio que le tenemos a esas actrices, porque te digo, a través de sus historias y sus personajes, pues nos acompañaron en la infancia, ya sea para que nos cayeran mal, para que nos enamoráramos, para que nos hicieran sufrir o para que nos sacaran una sonrisa. Yo no sé, Sergio, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que exagero o no el hecho de que tenemos muy castigadas en el anonimato o en el olvido a esas actrices? No, no creo para nada que exageres. Y como muchas de estas actrices, ahorita le vamos a ir entrando a nombres específicos, ¿no? A películas y a recuerdos muy específicos, eh, que vienen muchas de ellas pues de la etapa de mayor producción de la industria de los años 40 y 50 del cine de la posguerra mundial, ¿no? El que ahora llamamos cine de oro. Em, Han tenido carreras han estado muy relegadas. En ese momento estuvieron relegadas hasta incluso sindicalmente por las dinámicas internas que tenía la industria, que funcionaba muchas veces a puerta cerrada y que no permitía o ponía muchas trabas al hecho de que muchas actrices fantásticas, con un rango, con un registro muy amplio, se quedaban siempre en papeles, les llamaban de cuadro en esa época, ¿no? Incluso el Ariel se llamaba Mejor Actriz de Cuadro, que era una forma muy eufemística de decir como mejor actriz
de decir mejor actriz que no es María Félix, ¿no? Mejor actriz que Sí. no es Dolores del Río, mejor Secundaria. actriz secundaria, sí, 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 pero secundaria más en un sentido como de segundona, ¿no? Como que no cumple con los requisitos desde estéticos hasta de presencia física, de rango, de las grandes estrellas, ¿no? De las divas, que en esta época se asumía de forma industrial y también de forma comercial que ese era el único rango posible para ser considerada una gran actriz, ¿no? Una presencia despampanante, casi, casi extraterrena, ¿no? Ya en el borde con lo divino. Mientras que otras actrices que tenían otro tipo de registro más, algunas pues más terrenal, ¿no? Que se parecían más a la gente que veías por la calle, o que simplemente les interesaba explorar otro tipo de personajes que no eran precisamente el de la señora de la casa, ¿no? El de la hacendada o el de pues la doña, ¿no? La patrona, o la amante sublimada, la diosa arrodillada, eh, las actrices que no entraban en ese registro, que no aspiraban a ese tipo de presencia en pantalla, yo no dudo que les pagaran menos de entrada, evidentemente, pero además no gozaban del mismo eh, como presencia mediática, ¿no? No tenían el mismo empuje por parte de los estudios, por parte de la prensa, de la crítica de esa época. Y después de eso, sus carreras pues terminaron siendo relegadas incluso después de que fallecieron, ¿no? Como que la historiografía después del cine, la crítica retrospectiva que se ha escrito durante las décadas que siguen, la siguieron olvidando. O sea, siguieron como replicando ese patrón y nunca ha habido de verdad un esfuerzo o una vocación seria por rescatar desde las biografías hasta las filmografías y la crítica de esas actrices, ¿no? Que como tú dices, lo paradójico del caso es que a varias de ellas las ubicamos perfectamente. A muchas de ellas porque terminaron ya en las últimas etapas de su telenovela haciendo de la abuelita en las telenovelas, ¿no? Porque ya eran la trabajadora doméstica en muchas telenovelas del Canal 2, eh, y ignorando la mayoría de las veces que habían tenido un pasado, pues que actualmente era mucho más interesante. Sí, 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 sí. Y además, Sergio, yo no sé si a ti también te ha pasado, tanto en el revisar algunas películas, como ahora en el momento de elaborar tu lista, que hay otras dos como ingratitudes o injusticias que ha dado el tiempo con estas actrices. La primera de ellas tiene que ver con que son actrices que en su momento fueron estelares y que, viendo su trayectoria, Sí, podemos hablar de que son primeras actrices. Sin embargo, pues de estas primeras películas que hicieron o pudieron protagonizar, pasaron a ser actrices de reparto, actrices secundarias, pero lo hacían muy bien. Son actrices que en ese desempeño, en sí, ese papel, lo hacían muy bien. Sin embargo, te digo, como castigo del destino de que fueron relegadas a papeles secundarios, pues motiva a que precisamente también se les arrumbe el olvido, ¿no? Al anonimato. Y por el otro lado, sí, cuando uno empieza a revisar como, a ver, ¿qué pasó con esta actriz? ¿Por qué llegó hasta aquí? Pues hay varias que en un momento dado se retiraron de la carrera por muchísimos años, en un momento que en el cual también atravesaban un buen periodo para ellas dentro de la cinematografía mexicana, en su proyección como actrices, ¿no? Revisas, no sé, por ejemplo, Rosita Quintana, que de repente, ah, caray, o sea, ¿dónde claro. estuvo estos veintitantos años y por qué apareció? Porque te brinca cuando aparece en Coqueta, por ejemplo, por mencionarte una película, ¿no? Ujú, ujú. O una que al rato yo platicaré de ella, Patricia Conde, es como, ¿por qué desapareció tanto tiempo? O sea, estamos hablando de 30 años y así como ellas dos, me imagino que tú también te topaste a varias más, que por alguna u otra razón, ya sea porque se casaron, hubo alguna tragedia en su vida personal, porque el cine ya les cerró las puertas, en fin, o sea, es un cúmulo de situaciones y de circunstancias que terminan orillándolas hacia una zona que no deberían estar.
Y creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para platicar precisamente de ellas. Y que incluso nos va a faltar otro programa, porque seguramente en la conversación Seguramente. algunas no saldrán. Digo, tú conoces muy de cerca y de forma personal el caso de Queta Labat, de doña Queta Labat, que tuvo una filmografía tan interesante durante los años 40, 50 y todavía inicios de los 60. Ese es un caso de una actriz que pues voluntariamente, bueno, relativamente voluntariamente, elige dar un paso atrás y termina la última etapa de su vida, pues sí, lejos de las cámaras, ¿no? De las carteleras, pero en relativa tranquilidad, ¿no? En paz, digamos, con un nivel de bienestar decente. Y hay otros casos muy distintos, como el de Amadelia Fuentes, ¿Viste? que es muy triste, es devastador, ¿no? Almadelia Fuentes, tus escuchas se estarán diciendo me suena, me suena, me suena, o o nunca he escuchado de ella. Almadelia Fuentes es la niña de los olvidados, es Meche, la actriz niña de los olvidados, y que después tuvo una carrera bien interesante, lamentablemente ya sin ningún otro nivel que tuviera, sin ningún otro papel que tuviera ese calado, ¿no? En el de Meche en el imaginario popular, pero trabajó al lado de prácticamente todo mundo en las décadas siguientes, en los años siguientes. Y al final de su vida, lo último que sabemos de ella es que, bueno, vivía en el Estado de México. Un día se puso mal y llegó una ambulancia por ella, y eso porque eso lo dicen sus vecinos, ¿no? Lo contaron sus vecinos. Llegó una ambulancia por ella, la ambulancia se la llevó a algún lugar para tratarla y nadie sabe absolutamente, o sea, nadie sabe a dónde fue esa ambulancia. Muy probablemente haya fallecido, ¿no? ¿Quién sabe? Pero simplemente desapareció, ¿no? Y era una mujer que ya estaba sola en los últimos días de su vejez, y así algunos casos que vas rastreando por ahí cuando intentas la historiografía de estas actrices que aparecían en letra más pequeña en los carteles. Casos muy distintos, ¿no? El de Iracema Dilián, por ejemplo, es muy distinto al de Rosaura Revueltas. El de Enriqueta Reza, que a mí me parece una actriz extraordinaria. Enriqueta Reza es muy distinto al caso de Prudencia Grifel, que es la otra hermanita Vivanco en las hermanitas Vivanco, ¿no? Al lado de Sara García. Hay gente que hasta cree que Sara García hizo o sea, que es dos veces La Sara misma. García, ¿no? Haciendo ¿Eh? dos, que es la misma haciendo dos papeles y que es un efecto especial, o que no, la otra es otra actriz y aparte es una actriz extraordinaria, Prudencia Grifel, o algunas que siguen en activo como Irma Dorantes o Pilar Pellicer en la última etapa de su vida, ¿no? Que de hecho falleció recientemente. Entonces, o Elsa Aguirre, ¿no? Sí. Entonces, son un montón de actrices que han sido, no nada más que durante sus carreras, en sus filmografías tuvieron como el relego, ¿no? La marginación y finalmente el olvido de una industria que vaya, no les daba el aire alrededor para explorar sus propios registros, para explorar sus propias capacidades, y que simplemente las utilizaba en papeles que muchas veces eran arquetipos, ¿no? Y las encasillaban en ese arquetipo. Pero después la crítica y la historiografía del cine mexicano también se ha olvidado de rescatarlas, a no ser que hayan participado en algún chisme por ahí, como el caso de Irma Dorantes, ¿no? Que fue la última de las esposas de Pedro Infante, y uno busca sobre ella y pareciera que ese fue el único mérito de su vida, ¿no? Tristemente, como que el chisme, el boca a boca, el rumor, termina ganando el espacio, y parece que eso fue lo único el único espacio para la trascendencia que tienen algunas de estas actrices, cuando en realidad son
personas que tuvieron un registro actoral mucho más amplio. Sí, por ejemplo, el caso de Armadelia Fuentes, me acuerdo que una revista de espectáculos sensacionalista, pues Sí. no, o sea, ni siquiera publicó como una semblanza de lo que fue su carrera, porque pues, actuó con Cantinflas en el Extra, o sea, la vemos ahí, o esta mujer es vil, ruin con el pobre Coco Sánchez en Fallaste Corazón, pero bueno, el Uy, reportaje, sí. sí, el reportaje se extendía nada más a decir que había pasado sus últimos días en la sociedad, que no sé si fue mentira, si no fue mentira el hecho de que rodeada de muchos perros no alimentados, etcétera. O sea, nada que aportar a la trayectoria de ella. Pero Claro. retomando a lo que hablábamos, es que creo que nos va a faltar un episodio, o bueno, lo podemos extender. Va a haber segunda parte para lo que nos va a faltar Yeah. que la lista es amplia y cuando me preguntaste, bueno, ¿hasta dónde vamos a abarcar? Pues abarquemos hasta lo que fue el siglo XX, ¿no? Del siglo XXI ya nos podemos encargar Sí. después. Del siglo XX, que no nada más son actrices de reparto en la época de oro del cine mexicano, sino también en las décadas posteriores, pues hubo filmografías muy interesantes, dentro de las cuales pudimos ver también actrices que en su momento llamaron la atención, no por una cuestión estética o física, sino por la forma de interpretar los personajes que desarrollaban a cuadro. Así que de una vez para entrar en materia, Sergio, inaugura tu lista. Uy, 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 el meollo del asunto. Porque ¿cómo te diré? Ahorita cuando estábamos haciendo memoria para este episodio, ¿no? Resulta que entre las actrices que han ganado el Ariel a actriz de cuadro, como se llamaba antes, o actriz de reparto, ¿no? Como se llama ahora, eh, hay bien poquitas que lo ganaron más de una vez. A saber, nada más, creo, hay cuatro actrices que durante el siglo XX ganaron dos veces el de actriz de cuadro. Fanny Schiller, Carolina Barret y Gina Moret, que tampoco son, creo, excepto a lo mejor Gina Moret, siguen sin ser nombres tan reconocibles a primera oída, ¿no? Para muchos cinéfilos incluso. Y Margarita Isabel creo que después también, como Agua para Chocolate y alguna otra película también lo ganó dos veces. Pero mi lista, eh, no sé si en primer lugar, pero tendría en un lugar muy, muy importante a Rosaura Revueltas. A Rosaura Revueltas, que fue, por sí misma, era una presencia bien sólida en el panorama cultural mexicano, no nada más porque perteneciera a esta familia con renacentista, ¿no? Donde era una de bueno, la hermana de esta camada que incluía también a José Revueltas, el escritor, y a Silvestre Revueltas, el compositor musical, ¿no? Pero quitándole el peso del apellido de los hermanos, Rosaura Revueltas, por ejemplo, como creo que es de las pocas actrices que eh, logró migrar con muchísima dignidad a los papeles de soporte o de reparto o de cuadro y los protagónicos, por ejemplo, La Sal de la Tierra, ¿no? En La Sal de la Tierra ella es, pues ella es el rostro, el alma, el corazón y la ideología de la película, pero si piensas en que esa persona es la misma, la madre superiora de Muchachas de Uniforme, por ejemplo, esta también es Rosaura Revueltas, ahí no es el protagónico, pero eso me llama mucho la atención de ella, que es de las pocas actrices que creo que estuvieran en letra grande o en letra chiquita en el póster de la película, de verdad encarnaban el personaje con la misma dignidad, porque yo creo pues no se dejaban no dejaban que quien las estaba dirigiendo o que los productores o que la cuestión salarial o que la cuestión sindical fueran las que normaran el rigor con el que hacían su trabajo, ¿no? Sino que ella de verdad se comprometía con los personajes
a lo mejor en un registro más, un poco más ligero, Anabel Gutiérrez, también, es alguien, a mí, Anabel Gutiérrez sale en una película y me quedo viendo la película, la sigo viendo de corrido, ¿no? Aunque sea una película mediocre, medianona, en cualquier filmografía, sale Anabel Gutiérrez y tiene es como un fulgurazo, ¿no? Así tiene para mí una chispa, un ingenio, un carisma, una capacidad de réplica con los demás actores y a veces estaba con Pedro Infante, ¿no? O bueno, con figuras de ese calibre y de todas formas, por pequeña que sea la película, recuerdas a Anabel Gutiérrez en ese papel. Sí, Rosario Revueltas, ahorita que la mencionas, es una de estas actrices, yo no sé si la palabra es de las primeras, con un rostro duro, un rostro que imponía demasiado, de mirada Mucho, también sí, muy, sí, sí. de mirada muy penetrante, o sea, no es una mirada que yo creo que como actor aguantes tan fácilmente. Si como espectador también te impone, imagínate lo que habrá sido con ella en alguna locación, en algún set. Y también Sí, para que se pregunte dónde la pueden ver, bueno, hay dos películas esenciales dentro de la filmografía mexicana, como Las Islas Marías y El Rebozo de Soledad, que si mal no estoy, en por El el Rebozo de rebozo de Soledad soledad, se gana sí. el Ariel, ¿no? Pero Rosario Revueltas Proba- tenía una presencia muy, muy fuerte, tenía un rostro incluso como que se me asemejaba al poder que tenía la faz de una Rita Macedo. Eran mujeres de este carácter. Sobre sí, Anabel Gutiérrez, pues justo ahora que falleció y se le recordó en el In Memoriam del Ariel, pues mucha sí. gente era como, algunos compañeros preguntaban, bueno, ¿y quién es, no? O sea, ¿qué hizo? ¿Por qué se le recuerda? Algunos la recuerdan como la mamá de la Chimoltrufia, pero pues no, tuvo una Sí. tuvo una carrera en el cine durante su juventud muy longeva, porque es precisamente una de estas actrices que de un momento a otro desaparecieron del mapa, ¿no? Dejaron de hacer cine hasta que décadas después volvieron a aparecer en teatro haciendo comedia, ¿no? Se dedicaron Ujú. mucho al teatro porque era a lo mejor la opción y la oportunidad de trabajo que ellas tenían. Y Anabel Gutiérrez era de esas actrices que tenía un encanto muy particular, muy natural de inocencia. ¿A qué me refiero con inocencia? Que tú la ves y es una actriz a las que tú dices, como persona, dices, oye, tú eres incapaz de alzarle siquiera la voz a ella en una ficción, sea cual sea. No hay forma de poder levantarle la voz Sí. a alguien así, ¿no? O sea, es alguien que tiene candidez, tenía dulzura, que lo mismo podía interpretar, estar en un melodrama con la lágrima, todo lo que da, a en una comedia juvenil, siendo coqueta, ¿no? Siendo como traviesa, sin llegar a Bueno, del es en Escuela de Vagabundos, ¿no? Sí, Ella es exacto. la otra mitad de la película. Pues pone en jaque al pobre Pedro Infante. Yo creo que A Pedro Infante, sí. sí, o sea, yo creo que hasta él se ha de haber sacado de onda de, a ver, ¿y esta mocosa quién es? O sea, ¿por qué parece dinamita? Es una chispa encendida que no se está quieta con nada. Y Sí. eso también lo transmite ella a cuadro, ¿no? Sus personajes. Te digo, incluso por muy mesurado que pudiera ser el papel que ella interpretaba, tenía esa cualidad. Y con esa cualidad se nace, ¿no, Sergio? Sí, sí, definitivamente. Ves, fíjate, bueno, tú echa una para la lista, alguien que tú digas, yo pongo esta actriz sobre la mesa. Perfectísimo. Pero antes de echarla a la lista, vamos a una pausa, mis estimados amigos de Cinéfilos en Apuros, y volvemos. Amigas, amigos, aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que le den me gusta, a que compartan, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde además les cuento pequeñas y breves historias acerca de películas, de actores, de directores, en fin, de todo lo que es en sí la cinefilia. Recuerden que este es su espacio también, así que bienvenidos sean sus sugerencias, comentarios, propuestas, qué temas les gustaría que abordáramos, de qué películas les gustaría que platicáramos, porque al final lo más importante es eso, es generar la conversación alrededor de las películas que nos gustan o incluso de las que no nos gustan, pero
darle rienda suelta a nuestra cinefilia. Y lo más importante, recordar que el cine también es sentir, es hacerle caso al corazón, a la víscera, a la entraña, a la piel, al recuerdo, al pensamiento, a todo aquello que envuelve la experiencia de ver una película. Les recuerdo que este es su espacio y ya saben, compartan, difundan y aquí estamos todos haciendo cinéfilos en apuros. Amigos de Cinéfilos en Apuros, ya estamos de vuelta. Ahora sí que para hacerle caso a mi buen Sergio, fíjate que coincidía contigo, Anabel Gutiérrez, sí estaba en mi lista también. Me parece que es otra de las actrices del reparto que tenemos olvidada. Y yo noté a una, a ver si la tienes tú también, Dolores Camarillo. Sí, para irla completando, para ir ampliándola. Dolores Camarillo, la recuerdan, ahí está el detalle, por supuesto. Sí, Este, hijos, pues no, ahorita sí de bote pronto, no la puedo recordar en otro título específico, más que en ahí está el detalle. O sea, sé que es de esas actrices cuyo rostro la has visto más de una vez desde la infancia, ¿no? Pero sí, en ahí está el detalle, es inolvidable. sí, sí, sí. O sea, creo que ahí es donde muchos de nosotros lo ubicamos. Es una actriz muy interesante porque además ella es de las que sí supo como trascender década tras década, incluso con la llegada de la televisión, incursionó en las telenovelas, por ejemplo, como Rubí, llegó a este cine de los finales de los 70 como, o principios de los 80 como Barrio de Campeones, donde sus papeles, generalmente muchos de ellos fueron como Sí, orientados hacia hacer la vecina chismosa, ¿no? También hacía personajes de chismosa, de estas mujeres que iban y llevaban la información con ganas de molestar al otro, eh, sí. de ama de llaves, como se le llamaba, ¿no? O sea, ama de llaves, que lo vemos en ahí está el detalle, pero después también empezamos a ver como mamá, como ya una mamá entrada en años, que sufría por distintos motivos, ¿no? Ya sea porque tenía un marido que le causaba conflicto o algún hijo que no andaba por buenos pasos, en fin. Pero Dolores Camarillo, creo yo que en su momento supo ser una actriz muy interesante, no solamente para hacer comedia, sino también para incursionar en el melodrama y además en esta época donde había comedias rancheras a diestra y siniestra, ella lo mismo podía estar en una historia de corte rural que en una historia Sí. urbana. Ahorita que dijiste de la vecina, pues, del pueblo, de la comunidad, ¿no? Que siempre anda por ahí, pasando la información. Esa precursora periodística de los pueblos mexicanos. Y se me vino a la mente en ¿Sí? Tlayucan de Luis Alcoriza. Ahí está también Dolores Camarillo. Sí, Sale en El Hombre tienes de toda la Papel razón. también de En El Hombre de Papel, en Los Hermanos del Hierro Rodríguez. está. Los Hermanos del Hierro también En sale. Los Hermanos del Hierro también está Esta Dolores película que Camarillo. Jorge Ayala Blanco dice que es la más perfecta del cine mexicano, o sea, también salen Los Hermanos del Hierro, o sea, nada más para que nos demos una idea de en qué tipo de historias, con qué directores también trabajó esta señora. Este, Ahorita que hablabas de esta trascendencia en el tiempo, ¿no? Que el arco de su filmografía no esté pues encerrado en el ideal de juventud, ¿no? De la actriz adolescente o de la actriz que está limitada por su físico en tanto físico joven, que es otra de las formas que no mencionábamos hace rato, en las cuales la industria le ponía como cercos o barreras, ¿no? Al desarrollo, sobre todo de las actrices. Era mucho más fácil, por ejemplo, para Arturo de Córdoba, ¿no? Viajar de un personaje más joven, como las películas que hizo con Arcady Beutler, por ejemplo, y después irse transformando con el paso de los años en un actor maduro, ¿no? Que empezaba a pintar canas, empezaba a encarnar papeles cada vez más, o sea, que correspondían a su edad, a la edad que tenía. Y para las actrices esto siempre ha sido más difícil. O sea, la edad es un tema con el cual tienen que lidiar tanto cuando son muy jóvenes a cuando alcanzan una edad madura.
Y esto que dices de Dolores Camarillo es bien interesante porque creo que no son tantas las actrices que, habiendo empezado sus carreras en estos años, lograron librar pues, prácticamente todo el siglo XX encarnando a papeles para los cuales la edad no nada más no fuera un problema, sino que incluso iban encarnando diferentes o como versiones más maduras de sí mismas, ¿no? Creo que son pocas las actrices, de hecho, Sara García hizo trampa porque Sara García fue viejita desde los 20 años. Entonces, Sara García no entra tanto en ella se supo perpetuar y vender a sí misma en un arquetipo atemporal, ¿no? Pero atemporal porque fue la mamá desde que era adolescente. Pero, por ejemplo, Andrea Palma, pienso que es otra de las pocas actrices. Ella sí fue protagónica más seguido, ¿no? Digo, La Mujer del Puerto es testimonio suficiente, pero justo desde esa juventud, este ideal como de mariposa marchita, ¿no? De la mujer del puerto, Andrea Palma se va transformando conforme le van llegando papeles cada vez más de soporte, cada vez más secundarios o cada vez más de cuadros, donde empieza a ser la tía, luego la mamá mandona, luego la matrona, la matriarca, ¿no? Pero siempre era una actriz interesante, Andrea Palma. Y no me imagino que eso le pudiera haber pasado a otras actrices que pues la industria, la mirada masculina de la industria, las encasillaba en un ideal ligado a cierta edad. Por ejemplo, no me imagino que a Ninón Sevilla o a Rosita Quintana o a Rosa Carmina, este, en una industria que las dejara, que les permitiera, ¿no? El atrevimiento de envejecer esto lo digo con toda la ironía del mundo, igual que Andrea Palma, ¿no? Entonces, también creo que este es otro de los factores, que juegan mucho en contra de las actrices en México y en cualquier otra industria, ¿no? Que la edad que proyectan en pantalla, siempre es un tema con el cual tienen que lidiar. Y ahorita que decías eso de Dolores Camarillo, se me hizo súper interesante porque, pues sí, decía de Sara García, pero por ejemplo Enriqueta Reza, que es la curandera en la Negra Angustias de Matilde Landeta, ¿no? La chamana del pueblo, pero que es también la trabajadora doméstica en una familia de tantas, de es una de estas actrices que como que ya nació con el rostro endurecido, ¿no? Como que nunca la recuerdas en una edad, o sea, nunca la recuerdas siendo joven, como que siempre desde el inicio se apropió para sí de un tipo tan duro, o sea, con una gestualidad tan marcada, eh, que supo manejar bastante bien a lo largo de su carrera. A ella también la pondría en mi lista, fíjate, a Enriqueta Reza. Me parece una actriz bien, bien interesante. Sí, sí, ahorita que hablas de ella, pues años posteriores pudiera tener una similitud en cuanto al rostro, digamos, con una Josefina Echanove, ¿no? Más o menos por ahí, Ándale, ándale. este tipo de Ajá. rostros. Y regresando a Dolores Camarillo, algo que llamaba también mucho la atención con ella es que parece que siempre tuvo la misma edad, Sergio. O sea, tú la ves ahí está el detalle, y la ves, no sé, a Pistoleros Asesinos, que es como de las últimas películas que hizo en los 80 donde ya sale de abuela, pues Ujú. como que nunca fue joven, pero tampoco nunca fue anciana, ¿no? Como que siempre permaneció en una edad adulta como previo a la fase de la tercera edad. Y por otra parte, estas Sí, actrices que como que las historias era de, como que el amor no existía para alguien como ella, ¿no? O sea, sí, sí, no sí. la ponías de novia de alguien, ni de la mujer divorciada de alguien, te digo, eran como también personajes de la chismosa, la sirvienta, y si ya estaba casada era porque ya habían pasado quién sabe cuántos años de estar matrimoniada con alguien, ¿no? O sea, si Bueno, acaso la mayor ahí está el detalle, es la mayor en ahí está el coquetería que detalle, tienen, ahí está el Cantinflas, detalle. sí. Sí, es la única, ¿no? Cantinflas sí le anda ahí medio calentando su comalito, ¿no? Sí, ahí sí andan Sí, como que medio echándose es, ojitos pispiretos, sí. es la única, pero mira,
como debut y despedida, después dijeron, no señora, a ver, usted venga para acá para meter cizaña, para llorar, para regañar. Y te digo, ella trascendió como en el tiempo hasta la época de estas películas de narcotráfico y pistoleros de los años 80, donde sale de Sí. abuela, o sea, en esta de pistoleros asesinos, y donde demuestra la gran actriz que es en los pequeños detalles, que es algo que también tiene una doña Emma Roldán, por ejemplo. En esos pequeños Sí. diálogos que podemos tener tú y yo con nuestras abuelas, así como de, a ver, pásame el pan, ¿no? O pásame el salero, hasta para decir pásame el pan o pásame el salero, hay que tener cierto tacto, ¿no? Y cierta forma de, cierta dicción para poder expresarlo, y ellas lo tenían, o sea, con una naturalidad, y además te hacía ver que estaban atentas a las conversaciones que iban fluyendo, al vocabulario que iba moldeándose con el paso de los años. Entonces, en estos pequeños Sí, detalles, sí. lo, la calidad de actrices que son. Pero bueno, cerrando ya con Dolores Camarillo, ya mencionaste a Enriqueta Reza, mi estimado Sergio, que yo no la tenía en mi lista, voy anotando inmediatamente, pero ¿con quién más te vas? ¿A quién más pondría en mi lista? Pues es que ahorita que, por ejemplo, mencionaste a Emma Roldán y así se desbloquean recuerdos, ¿no? Se Está destapan en mi recuerdos lista, de, ¿eh? Está aquí. sí, 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 pensarla junto a María Félix, ¿no? A Emma Roldán, ¿dónde es en La Diosa Arrodillada? No me acuerdo. Tengo una escena muy en la cabeza donde ella está platicando con María Félix y María Félix está como cambiando, vistiendo, algo así. Pero sí tienes razón, Emma Roldán, es como si siempre hubiera tenido la misma edad, igual que Dolores Camarillo y esta cosa como asexual que tenía, ¿no? Donde además en estas películas, en muchas de estas películas, los arquetipos de los personajes femeninos siempre estaban marcados como con una división entre las que deseaban, las que eran deseadas por el arquetipo masculino y las que parecía que eran ajenas, ¿no? A los efluvios de Cupido y que nada más estaban ahí atrás y no, si acaso ahí se echaban sus miraditas por la ventana con el peón, ¿no? Que pasaba por afuera o con el borrachito del pueblo que medio de ahí los andaba pretendiendo, este, pero sí, sí eran, incluso en su sexualidad, ¿no? Estaban muy delimitadas estos caracteres, estos como arquetipos. ¿A quién pondría más? Bueno, yo creo que Vitola, por ejemplo, Vitola es uno de los pocos casos en donde de verdad hay una réplica interesante al personaje frente al que está Fanny Kaufman, ¿no? Fanny Kaufman, pero pues bueno, la recordamos más como Vitola, de construcción de un personaje que aun siendo secundario, se pone al tú por tú con un personaje marca, ¿no? Del tamaño de Tintán. Y ¿Y de creo qué que lo que manera? hizo, ¿y de qué manera? Sí, o sea, lo que hacía Vitola en pantalla, se me va a enojar alguien por ahí, no importa, hasta diría que bueno, pero lo que hace Vitola en pantalla no es menor a lo que hace Tintán con su Sí, personaje. habría que preguntarle a Rafa Viña, que conoce mucho de Tintán, pero yo estoy casi seguro que Tintán disfrutó mucho esa secuencia del baile, de este ritmo que tenía Vitola, porque además ella no solamente tenía una gran capacidad para la comedia, sino también una gran lectura del espacio, Sergio, ¿no? Porque Sí. también Híjole, tiene sí. ese espacio, ¿no? Y tú la ves y hasta parece que es como por inercia, como nació con esa cualidad de decir, por aquí me muevo, por aquí no. O sea, sabe cómo también la cámara la está observando. O sea, eso se me hace una mujer muy inteligente, muy, muy inteligente y que creo que fue muy desperdiciada durante muchos años, ¿no? Era una mujer con una capacidad que te podía dar para más. O sea, yo, por ejemplo, me hubiera encantado, y es algo que siempre he dicho y hasta lo escribo a menudo en Twitter, de ver a estos comediantes llevados a otros planos incluso más melodramáticos, ¿no? Y creo que Vitola tenía para eso, para más. Y a mí me gustó mucho, digo, es como, para algunos será como triste el hecho de que la haya rescatado Rosa Gloria Chagoyán para incluirla en Lola la Trailera, Ujú. como regente, porque regentea un como table, un cabaret,
tipo road movie, o sea, porque lo tiene instalado en una caja de tráiler, que es maravilloso eso. Entonces, los Herederos de Chagoyán le rescata, pues estamos hablando de 1984, ya una Fanny Kaufman grande, envejecida, pero que conservaba este encanto que muestra precisamente en El Rey del Barrio con Tintán. Sí, Fanny Kaufman, Fanny Schiller, la otra Fanny del cine mexicano, y Gina Moret, digo, ya la mencionamos hace ratito, ¿no? Pero Gina Moret, eh, la Tucita también, ¿no? La Tucita. No, fíjate que, por ejemplo, a este, Chachita, a Evita Muñoz, ¿no? A Evita Muñoz no sabría muy bien en dónde colocarla. Definitivamente no era una actriz protagónica, ¿no? Definitivamente nunca, creo que más allá de ese papel en la saga de Pepe el Toro, creo que le quedó mucho por explorar un registro cómico y la presencia que tenía para desarrollar personajes que tuvieran más tiempo en pantalla y que estuvieran menos ligados a una función específica, ¿no? En los relatos como ser la hija de papá soltero, etcétera. Pero creo que Vita Muñoz tuvo un refugio muy bueno en la televisión. Creo que se sentía muy cómoda en la televisión, y a veces esos son otros casos, ¿no? Quienes migraron a la televisión ya después de los 50 y ahí encontraron un nicho que aparentemente les gustaba o se sentían muy cómodas. Angelines Fernández creo que es otro. Angelines Fernández hizo papeles bien chiquititos, como en El esqueleto de la señora Morales y así otras películas que tienen como mucho peso en la memoria cinéfila. Pero ¿quién es Angelines Fernández hoy en día? Es la bruja del 71, ¿no? Del Chavo del Ocho. Y las películas, los personajes, pues de reparto que hizo al lado de esta compañía, en el Chanfle 2 y así, es como de este grupito, ¿no? Que se fue moviendo en varios proyectos televisivos. Pero Angelines Fernández tiene una biografía bien interesante. O sea, este, ella fue combatiente republicana, bueno, miliciana republicana en la Sí, Guerra sí, Civil sí. Española y sí, 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 es un personajazo, digo, ¿cómo diablos nadie ha escrito esta biografía, ¿no? Si quieres, no en Literalmente libro, pero al menos en una... era una mujer de armas tomar, o sea, literal, ¿no? Sí, era una partisana, era alguien que llevaba el fusil al hombro, ¿no? Durante la guerra franquista. Y vaya, al final de su vida, pues encontró un nicho muy de aceptación popular muy amplio, como La Bruja del 71, pero en medio de eso hay una carrera interesante con papeles chiquititos en películas que no son menores, como El esqueleto de la señora Morales, como Un novio para dos hermanas. O sea, ella es un buen ejemplo de hasta dónde puedes llegar cuando empiezas a rascar en la biografía de estas actrices. Y que algunos también, por ejemplo, yo la recuerdo mucho en El Padrecito, con Cantinflas, ¿no? Claro, que es la Es la hermana del hermana cura. del Es la hermana cura, del del cura. párroco local de Ángel Garaza. Ella es la que se Ujú. encarga de enfermar a Cantinflas, ¿no? De cocinarla incluso cualquier cosa, llanta quemada, ¿no? Creo que le da de comer. Es ella, para que se pregunten quién es Angelines Fernández, El Padrecito, que es una película fácil de encontrar, la mujer que atormenta con la comida a Cantinflas, es ella. Nada más, por ejemplo, Tachita, ahorita que hablabas de ella también, Sergio, pues ese papel de comedia lo pudo desarrollar ya en los años 80 con Hermelinda Linda, ¿no? Con el papel de esta Claro. bruja, ahí junto a Rubí Re, pero estamos hablando que de nosotros los pobres a Hermelinda Linda, ¿qué te gusta que sean? ¿40 años? Hizo un melodrama muy interesante, Día de las Madres, junto a Pedro Weber Chatanuga, que es su marido, que se desarrolla en la Martín Carrera, que es el 10 de Fíjate, mayo. creo que esa no la vi. Ajá. Es el 10 de mayo y pues ya sabes, ¿no? Pues vamos a vernos todos en casa de mamá y pues la jornada para ella comienza saliendo a comprar todos los alimentos, todas las cosas que se necesitan para guisar, porque además ella tiene que guisar todo lo que tiene que ver con el 10 de mayo, ¿no? Pero en ese trajín ocurren un sinfín de cosas, como que el marido no la quiere ayudar en nada y hasta le está pidiendo ahí dinero, uno de los hijos se mete en problemas, otro de los hijos se mete en otro problema y otra de las hijas se mete en otro problema. Y termina siendo un medio de tragedias familiares donde la mamá no termina siendo
la marginada, la relegada del 10 de mayo, Ujú. ¿no? Creo que hasta la fecha sigue sucediendo, pero busquen a Día de las Madres, debe estar en YouTube, es un melodrama muy interesante con Chachita. Nada más para cerrar el tema de Emma Roldán, es una actriz que envejeció y en su tercera edad, en su vejez, hizo personajes muy interesantes y además trabajó con directores pues, de la talla de Arturo Ripstein en El Lugar Sin Límites. ¿Te acordarás? Hay una breve escena que tiene Sí, sí. con Cobo, que es la Manuela, donde él llega a Ajá. platicarle algo de que no, es que el Pancho, y están platicando así, no, es que el Pancho, ella está como pelando algo, está limpiando algo en la mesa y lo voltea a ver y Cobo se está como quitando un padrastro del dedo o una uñita, algo, y ella le dice, "Ay, ch", no, hasta le pega así como, "Ch, déjate ahí que te vas a hacer un hoyo o hacer algo". O sea, esos pequeños detallitos, esas líneas, te digo que es como lo que pasa con Dolores Camarillo. O sea, habla de los grandes actrices que son, pues La Pasión según Berenice, Sí. mi estimado Sergio. Y hay otra que Hijo, hace, sí. no me acuerdo si es el hermano Capulina, no me acuerdo, donde ella la hace de una señora viejita que explota a una niña, ¿no? La explota para que consiga comida, para que consiga dinero. Una mujer realmente abusiva que dices, oiga señora, usted es una desgraciada y lo hace muy Sí, sí, bien. sí. O sea, te estoy hablando de que además lo hace en una edad ya adulta, ya muy mayor, pero lo hacía muy bien. Entonces creo que Emma Roldán es otra de las actrices que, al menos en mi lista, está rescatada. Y voy a pasar a otra que tú ya mencionaste y que creo que coincidimos, Pilar Pellicer, o Pilar Pellicer, mi estimado Sergio. Es una Sí. actriz de una, a mí siempre me llamó mucho la atención el rostro que tenía, porque parecía que no nació feliz. Era una mujer que parecía que nació odiando al mundo, una mujer que parecía despreciar todo a su alrededor, pero que al mismo tiempo imponía y seducía de alguna u otra manera. Era como muy Sí. seductor este juego y además, lo mismo la podíamos ver en La Choca, que la podíamos ver en la película con Rigo Tobar, y tenía esta elegancia en su propia personalidad, tenía una gran elegancia, era una mujer que si le podías, como le podías temer, de alguna u otra manera, era una mujer que te podía cautivar, ¿no? Sin ser sexy ni ser sensual, no, no, te podía cautivar con la presencia, con la fuerza que tenía y tenía como este detalle de levantar un poco el mentón y voltear a ver al otro para Ujú. pronunciar sus diálogos y tú no sabías si te iba a gritonear, si te iba a dar una cachetada, te iba a amenazar o simplemente te iba a pedir perdón. O sea, ese jueguito que ella tenía también sus herramientas corporales para actuar, siempre me gustó. Es una actriz que a mí siempre me gustó muchísimo. Y a Pilar Pellicer, yo, por supuesto que cualquier ser humano que haya visto La Choca, este, tiene, o sea, Pilar Pellicer vive sin pagar renta en la memoria de cualquier persona que haya visto La Choca, ¿no? Eso, pero algunos otros papeles en películas más corales, si quieres, como las Poquianchis, o sea, Pilar Pellicer también está es una de las Poquianchis, y lo que ella aporta a películas como Las Visitaciones del Diablo de Alberto Isaac, o incluso algunas que no son tan, pues no están tan logradas como la versión de Pedro Páramo, la del 67, la de Carlos Velo, ¿no? Que sí, bueno, a mí no me parece una versión muy afortunada de Pedro Páramo, pero ella aporta algo que siempre es muy tangible. Y esto que acabas de decir, sí, esta gestualidad tan trabajada en un sentido teatral, ¿no? Que pareciera más teatral que cinematográfico, que tiene que ver, sí, con hacia dónde diriges la mirada y la posición que tiene tu rostro, ¿no? Y como que pareces en todo momento consciente de en dónde está el reflector, o sea, hacia dónde te va a dar la luz y cómo la luz crea sombras, ¿no? En tus facciones. Esto pues, son recursos muy teatrales. Ella y su hermana, Pina Pellicer, que se merece 10 programas aparte, las dos. Este,
eran gente de teatro, eran gente que había salido de la Academia de Sequizano y que estuvieron muy activas en la Casa del Lago y en el CUT, en las primeras, en esa época del Centro Universitario de Teatro, ¿no? Y que hacían un teatro muy, muy propositivo con una generación que se entrenó mucho sobre las tablas. Ophelia Guilmain también estaba en esa generación, Y María una Rojo. película con Pilar Pellicer que no podemos dejar pasar es Mujeres en la hoguera, Sergio. Mujeres en la hoguera, sí es cierto, Con ahí está una Pilar. joven Maritza Olivares y con esta Maricruz Olivier que estaba en una edad madura como actriz. Y va Pilar Pellicer, es una película que si que la vimos yo creo que en el canal 2 en el canal 9 de estas Sí. películas que además te pasaban a las 3 de la tarde, yo no sé por qué, Sí, que pero las veías regresando de la primaria y terminabas ahí sí, angustiando, ¿no? con unos sueños. Ya leyendo a Freud a los 7 años. Y, Exactamente. y es una de esas películas que también dices, ah, caray, bueno, aquí esta señora está haciendo maravillas a cámara, ¿no? ¿Por qué? Porque es precisamente una película que te remite a ver esto, ¿no? La fuerza que tenía, la seducción que podía tener, la determinación para decir una cosa o para hacer alguna cosa, y cómo era capaz también de sostener a sus compañeras en escena, ¿no? Te digo, a Ujú, una ujú. Maritza Pérez que estaba joven, como que recién empezaba, a una Maricruz Olivier que ya estaba hecha, ya estaba laureada, dijo, bueno, aquí no me voy a lucir yo, sino que también van a lucir ustedes dos. Sí, fíjate, es curioso, porque esa película la dirigió Abel Salazar, Abel Salazar como atrás de la cámara, ¿no? Este actor Una que, excepción a la regla dentro de su filmografía. una excepción a la regla, sí, a Abel Salazar, o sea, si lo googlean, si es que se están preguntando quién es Abel Salazar, o sea, su rostro es inconfundible, lo vieron en 27 películas del Canal 2 durante su infancia, y Abel Salazar es como de esos rostros a veces anónimos del cine mexicano que lo ves y dices, ah, ya sé quién es Abel Salazar. Además, menos público es que era yerno de Lázaro Cárdenas. Abel Salazar se casó con una de las hijas del general Lázaro Cárdenas. Yo no me imagino cómo eran esas comidas de Navidad, o no sé, espero que alguien haya grabado algo por ahí, porque pues, me da un morbo tremendo pensar en cómo era esa familia cuando se reunía, ¿no? La mitad eran gente de la época de oro del cine mexicano y la otra mitad eran los próceres de la patria, ¿no? Y Abel Salazar es el director de esta película que acabas de mencionar, que tiene, o sea, es que es una película ya de finales de los 70, principios de los 80, no, como finales de los 70, ¿no? Con un guión de Luis Alcoriza y que, o sea, el cine mexicano ya estaba en otro trip en ese momento. O sea, él siendo uno de los actores que se había consagrado durante los años 40, 50, eh, de repente lo ves a finales de los 70 haciendo este cine con Maricruz Olivier, con Pilar Pellicer, que estaba más en sintonía con lo que estaba haciendo Alberto Isaac, con lo que estaba haciendo Alfonso Arau, Arturo Ripstein, Casals en ese Charles. momento. Sí. Sí, 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 y ves los créditos y dices, Abel Salazar, ah, cabrón, se llama igual que el actor de la época de oro, ¿no? Es él, es el mismo. Pero el tono de Jaime Humberto Hermosillo, o sea, uno pensaría que va por ahí, y pues no, Exacto. y es una película como muy, no sé si sea transgresora, pero sí por lo menos osada para la época y para el director en cuestión, o sea, y para lo que retrata también la película, o sea, me parece muy interesante. Estimado Sergio, pues para ir cerrando, despidiéndonos, vamos a una pausa, vamos a preparar Venga, nuestras últimas en la lista. Yo sé que por ahí, ahorita te voy a soltar un nombre y vamos a coincidir, y me parece que los dos la tenemos en un pedestal. Amigos de Cinéfilos en Apuros, no se vayan, nosotros regresamos. Amigos de Cinéfilos en Apuros, estamos de regreso. Estamos picados y hablando ya fuera del aire, pues creo que va a hacer falta un segundo episodio y lo vamos a programar, por supuesto que sí, porque no vamos a acabar. Ah, qué bueno que hay muchas actrices por recordar, qué bueno que hay muchas memorias por traer al presente.
qué bueno que hay un sinfín de películas a revisitar, para ver nuevamente o incluso para ver por primera vez. Sergio, para ir cerrando, ahí te van otras tres, por lo menos de esa época, antes de pasar unas que vinieron después. Lilia Prado, yo sé que tú, al igual que yo, pues a Lilia Lilia Prado Prado. la amamos. O sea, Lilia Prado para mí merece estar en ese pedestal. Otra que yo incluí fue Patricia Conde, que su carrera se resume nada más a la década de los 60, que es muy interesante. Ella se casó con Rodolfo de Anda, en fin. Y la otra es Columba Domínguez. O sea, dentro de estos periodos 40, 50, Hijos. 60, son tres de las actrices que yo incluí en mi lista. No sé si tú las tengas en tu lista, pero yo quiero pensar que a Lilia Prado sí. A Lilia Prado por supuesto que la pondría en mi lista, nada más que mi recuerdo de ella está tan ligado a las dos, pues protagónicos, yo sí diría protagónicos que hizo con Buñuel, La ilusión vieja en tranvía y Su vida al cielo, que me costaba, o sea, no la ponía en mi cabeza como una actriz de cuadro, una actriz de reparto, pero sí, o sea, es que hizo esos dos papelones con Buñuel, pero tienes toda la razón, la mayor parte de los papeles que tuvo Lilia Prado eran de cuadro, eran, Buñuel fue prácticamente el único que aprovechó de verdad su Es registro. justamente una de estas actrices, como decía yo justo al iniciar el episodio, que tienen esta tragedia de haber tenido un protagónico, de haber tenido dos protagónicos, y que el tiempo, la industria, los productores, los directores, la fueron orillando o desplazando hacia hacer papeles de reparto cuando pues había dado muestras de tener todo, pero todo, absolutamente todo, para ser una actriz principal de cualquier historia, ¿eh? Y de cualquier género. Sí, Lilia Prado era una actriz completa en todos los sentidos. A mí en lo particular es uno de mis crushes del cine mexicano. En cómo no, La sí, sí, ilusión viaja en sí. tranvía creo que es una de las películas que más me gustan, que más aprecio, que más cariño le tengo. Y pues me gustaba mucho la señora, me gustaba mucho Lilia Prado, es una mujer que se me hacía sumamente atractiva. También se me hacía con muy buen sentido del humor, es alguien que a cuadro te transmitía eso y que después lo tuvo ya en su edad adulta en algunas películas enteras de estas que hizo, por ejemplo, en el 79 que hizo Ratero con el Flaco Guzmán, que tienen ahí un intercambio, una escena muy interesante y ella mostraba precisamente este sentido del humor que tenía, pero era una mujer que te podía dar cualquier registro, Sergio. El Rincón de las Era Vírgenes también el está, Rincón de las Vírgenes, el Rincón está. de las Vírgenes, sí, sí, sí. Incluso te digo, sale con los hermanos Almada en Contrabando Humano, haciendo un papel serio, ¿no? De estas mujeres serias de poner sobre la mesa los dilemas morales de tú, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué no piensas en esto? Con un tema que era y es muy complejo como lo es la migración. Acá, ahorita que estabas hablando, estoy pensando que en realidad fueron tres los protagónicos que hizo con Buñuel, porque también hizo Abismos de Pasión. Nada más que Abismos de Pasión, cuando la pienso ahorita, es una película tan del siglo XIX que más la pienso como si lo hubiera dirigido Julio Bracho o ¿sabes? O Roberto Gabaldón en estas. Se me hace más parecida a Historia de un Gran Amor que a Los Olvidados o a Nazarín. Entonces pienso en Abismos de Pasión y me tengo que forzar a recordar que esa también es de Luis Buñuel. Pero de hecho ahí está Lilia Prado y el coprotagónico es Iracema Dilián también. O sea, de hecho, las dos en esta película coincidieron en uno de los pocos protagónicos que, que, en, que tuvieron en sus carreras, Oye, a ver, creo yo. para irse, ¿tú qué otras más tienes en tu lista? Fíjate que aunque sea sobre todo por un papel, eh, María Gentil Arcos, María Gentil Arcos a mí me parece de verdad uno de los casos así Vini Vidi Vinci, llegué, ¿cómo es esto? Vine, vive en sí, ¿no? María Gentil Arcos es la mamá de Pedro Infante en la saga de Pepe el Toro, la mamá muda de Pedro Infante
en la saga Bebé. de Pepe el Toro. Sí, yo les digo eso y ya ustedes tienen su cabeza y sus ojos abiertos de pánico en la cabeza. O sea, ya saben quién es. Ya no necesito decirles absolutamente nada más. Pero María Gentil Arcos tuvo una carrera o sea, más larga que eso, que ser la mamá mudita de Pedro Infante, ¿no? Ella está en Los Fernández de Peralvillo, está en Susana Carne y Demonio, otra vez regresando a Buñuel, sale en Una familia de tantas, en Un rincón cerca del cielo, en Él también con Buñuel, en Aventurera. O sea, María Gentil Arcos, aunque esté tan ligada a esta imagen de la mamá con los ojos desorbitados en la silla de ruedas, en Pepe el Toro, es algo así como Forrest Gump, ¿no? Es alguien que siempre estaba ahí atrás mientras pasaba la historia del cine mexicano. Y ya se van a dar cuenta que es una de las actrices, filmografías más interesantes y más completas y complejas, eh, aunque sea por los directores con los cuales trabajó. A lo mejor sus papeles no siempre eran los que más se quedaban en la memoria, a excepción de la saga de Pepe el Toro, pero tiene una diversidad de registros en las películas que hizo, desde Rosenda hasta Soy Charro de Levita, cuando los padres se quedan solos, está en El Bombero Atómico con Cantinflas. O sea, es alguien que ve su filmografía y no puedes creer que todas esas películas tengan en común a la misma mujer por ahí atrás escondida en un papelito, te digo, como Forrest Gump, ¿no? Que está en todo y nunca lo notaste el de la mamá muda de Pedro Infante, ¿no? De la mudita. Un papel sin diálogos, además, ¿no? El colmo de los colmos. Y, y que además hizo cuando tenía como 40 años Pero nada más, o sea, para que se den una de idea la de la edad. filmografía que acabas de mencionar, Sergio. O sea, estamos hablando de Un rincón cerca del cielo que uno la vuelve a ver ahorita, es igual de dolorosa que yo creo que fue en tu época, aventurera, el mismo Bombero Atómico, que es una de las películas muy agradables Sí, también de Cantinflas. O sea, no estamos hablando de cualquier filmografía ni de de que Cantinflas. ni que fueron películas como de, produce a ver qué sacamos. No, no, no. Mencionaste también ya El de Buñuel. Luego, te digo, voy a sacar otras actrices para ir cerrando, que ya son más para acá, para que vean que no todo es el cine de oro, van para acá. Pues yo no puedo dejar de mencionar a Delia Casanova y a Gabriela Roel, estimado. Uy, 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 Son sí. dos actrices que están muy presentes, que están muy grabadas para quienes, no solamente para quienes son cinéfilos, sino para quienes han visto determinadas películas, como por ejemplo el Apando o El Callejón de los Milagros. Y Gabriela Roel en su momento, en la década de los 90, No, es otra de Gabriela las... Roel era uno de mis crushes Es el crush, más sí, profundos e fue el crush intensos. de muchísimos. Yo tuve compañeritos que podíamos ver a escondidas, incluso Ciudad de Ciegos, ¿no? Porque No, ver, bueno, dice ver a Ciudad de Gabriela... Ciegos si pasan cosas en el cuerpo, digamos. Sí, Sí, no, es un recuerdo efervescente ese. y Gabriela Roel tenía o más, o sea, yo la recuerdo también por este lado futbolero que tengo, por el Tacos de Oro del Chido Juan, o sea, también la vemos ahí. Es una actriz que además tiene mucha presencia, también tiene un rostro muy Y particular, eso, una una mirada mirada muy tremenda, particular. Y Delia Casanova es una actriz bárbara, tremenda actriz. bárbara, bárbara. Sí. La Delia Casanova es de estas actrices que te dicen, tú pon la cámara, yo me encargo de devorar la escena, sea cual sea. Si hay Sí, que hacer sí. llorar a alguien, lo hacemos llorar. Si hay que gritarle a No, alguien, lo los hacemos motivos de gritar. luz, nomás. Sí, sí, o sea, ¿estás de acuerdo que también debían estar en esta lista, Sí, Sergio? sí, totalmente. Sí, digo, son actrices que todavía hoy en día, bueno, Delia Casanova ya después de un problemilla de salud que tuvo hace unos añitos, ya está un tanto alejada de las pantallas, pero sí, sí, justo en esta transición de las actrices
que ya no les tocó esta época como tan coercitiva de que estaban ligadas a cierto arquetipo, y esta otra generación de actrices ya mucho más liberadas, ¿no? Como mucho más dueñas de sus propias carreras para explorar papeles a veces protagónicos, a veces de reparto, pero que se movían con mucho más fluidez entre como decíamos, las letras grandes y las letras chiquitas del póster, ¿no? Arcelia Ramírez creo que es otro ejemplo, claro que no siempre necesita ser la protagónica para que su trabajo actoral se te quede en la retina. Digo, Sin temor Arcelia a, Ramírez, Gabriela y Roel. sin Ujú. temor a mostrar el cuerpo. O sea, Para nada, ni la edad tendríamos que tampoco. hablar de, por ejemplo, no sé, de Isela Vega y Meche Carreño en el sentido de que eran actrices que usaban, el cuerpo era una extensión de su actuación. El cuerpo era una Sí, extensión de su personalidad para poder desarrollar un papel a cuadro. No era de que se quitaran la ropa nada más porque sí, no, 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 no. El cuerpo sí, era un lenguaje en sí. Eso lo vimos con Isela Vega, lo vimos con Meche Carreño, que para ti, para mí y para muchos lo sabemos que son diosas como tal. Y bueno, Delia Casanova y Gabriela Roel también lo tenían. O sea, sí, usaban el cuerpo como una herramienta también emocional, como una herramienta incluso sentimental con aquello que le exigía el personaje que tenían a cuadro, ¿no? Y te digo, o sea, hablar de Gabriela Roel totalmente. con Ciudad de Ciegos es, caray, hablar de Delia Casanova en El Apando, por ejemplo, también es de, a ver, cuidado. Sí, Bueno, y tú, Sergio, ¿qué otras actrices tienes para ir cerrando? Desgraciadamente tenemos que ir cerrando, pero sí. una vez te digo, o sea, va a haber un segundo episodio de las actrices. Por favor. No, o sea, ahorita que mencionaste Ciudad de Ciegos, por supuesto que el recuerdo de esa película está ligado, filmográfica y sentimentalmente a Gabriela Roel, ¿no? Pero me recordaste a Zaide Silva Gutiérrez también, que Mm, está en esa película. Digo, la recordamos más como protagonista de El Norte, la película de Gregory Nava, guatemalteca, sobre migración a Estados Unidos, pero Zaide Silva Gutiérrez creo que es otra de esas actrices de rostro que se imprime en la memoria, eh, y que ha tenido una carrera bien larga, quizá no siempre con películas tan interesantes al mismo nivel que esas que acabamos de mencionar, pero también creo que es una presencia constante que a la que no se menciona tan seguido como debería, creo. Saide Silva Gutiérrez yo la pondría en mi Si lista, mal no, ¿no? si mal no estoy, salió ya en El Patrullero con Roberto Sosa también. Sí, sí, sí está en Sí, el o sea, patrullero. ahorita que mencionas que es una de estas actrices que se te vienen a la memoria, ahí está, o sea, es este hecho. Yo veo El Patrullero y digo, claro, es ella. Ujú. No, pues es que si nos seguimos más, nos quedamos aquí toda la noche y es que estas actrices siguen brotando, ¿no? Lo cual cierra el círculo porque confirma lo que decíamos al inicio, ¿no? Ujú. Sobre esta pues, constelación o esta multitud de rostros que no siempre están ligados a nombres reconocibles, tan reconocibles por el público o a películas específicas o a papeles tan bien definidos, pero que son presencias a las que a lo largo del siglo XX no siempre y no todas ellas tuvieron el mismo margen dentro de la industria para explorar su presencia, su propio registro, su propia capacidad actoral, y que a pesar de todo eso, a pesar de todas esas limitantes que venían de afuera de ellas, se quedaron ahí en el imaginario, y la prueba es que ahorita estamos grabando un podcast sobre ellas y seguramente a la audiencia de tu podcast le despertamos un montón de recuerdos, y estaría bueno que también en tus redes pues nos contaran quiénes son las, ¿Y a las quién de ellas, ¿no? recuerdan? ¿Quién creen que faltó? Porque Ujú, hacia allá va la invitación, Sergio. Vamos a hacer un segundo episodio, también ya incluyendo actrices de reparto del siglo XXI. Ahorita llegamos hasta el ujú. siglo XX, que todavía nos falta repasar más actrices de los años 60 hacia los 2000, hacia el 2000. Pero bueno, vamos a cerrar este episodio con Sergio. ¿Cómo te sientes después de haber recordado, después de haber regresado y puesto otra vez en el presente nombres, sobre todo presencias, que es lo que estás diciendo, de actrices que
que merecen ser recordadas y que tienen su lugar bien ganado. Pues Sergio, yo agradecido de haberte tenido aquí conmigo para comentar esto, ya ya Al obligado contrario. prácticamente a continuar con un segundo episodio y porque sé que ustedes lo van a pedir, cinéfilos, ya también está palabrado Sergio para hablar con los actores, sobre los actores de reparto. Y nada más extender la invitación, hagan caso a esto que dice Sergio, revisen estas películas, visítenlas nuevamente, háganlo por primera vez. Algunas las encuentran en YouTube, otras las encuentran en plataformas, por decir algo, vayan a Claro Video, que su catálogo tiene muchas de estas películas de las que les estamos comentando. Pongan atención si quieren, no a toda la historia, no a los movimientos de cámara, no a la cuestión de escenografía, sino lo que estamos mencionando de estas actrices en particular y a su trabajo. Consideren la época, consideren el momento, consideren qué es lo que se está contando para que ellos luzcan al cuadro como lo hicieron. Comparen, disfruten, sufranlas, en fin, pero véanlas. Rescatemos juntos y comentemos juntos, hagamos una conversación alrededor, alrededor de estas figuras que el tiempo ha arrumbado hacia el anonimato y el olvido. Sergio, pues muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, qué feliz me voy por primera vez, repito, de esta invitación. Y además Muy feliz. de Muchas que gracias, de sacaste verdad. al cinéfilo que eres, más allá del crítico, al cinéfilo que eres, porque si algo tenemos es que nos encantan disfrutar las películas. Exactamente. No, cinéfilo es lo único que soy. Lo de crítico ya es un charolazo mamador que te ponen desde afuera, pues, pero yo soy cinéfilo. Esa es mi profesión y mi camino en la vida. Amigos de Cinéfilos en Apuros, ya saben, están invitados para continuar escuchando a Sergio en los próximos episodios. Compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like, corran el chisme y bienvenidos también son todos sus temas para cualquier sugerencia de lo que quieran que hablemos, así que de lo que quieran que queramos hablar, valga la redundancia. Como por ahí alguien ya Exacto. dijo, oye, ¿por qué no hablas del Cafres de Joaquín Cordero? Ya se habló, está ahí en el canal de YouTube, porque ustedes son los que forman también esta cinefilia y sigamos disfrutando y hablando de las películas.